Bien, estimados, tengan todos muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la videoconferencia del día de hoy, correspondiente al tema de medidas de tendencia central. A ver, vamos a empezar por lo que es la parte teórica, para que se pueda entender qué son las medidas de tendencia central y qué es lo que miden. ¿Ok? Para empezar, dentro de las medidas de tendencia central, así como también en las medidas de posición y medidas de dispersión, nos van a permitir hallar valores para poder nosotros interpretar nuestras tablas, llámese el promedio o la media, llámese la mediana y la moda, entre las tres medidas más utilizadas. ¿Ok? El cálculo de la media. La media o promedio, nosotros lo calculamos dado un conjunto de observaciones, ¿no? X1, X2 hasta Xn. Y la media la representamos por la letra X guión arriba. Esta se obtiene dividiendo la suma de todos los datos por el número de ellos. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 5 notas, tengo 15, 16, 15, 16 y 15. Y yo quiero saber cuál va a ser el promedio, ¿no? de mis tareas. La lógica me dice que debo sumar, ¿no? 15 más 16 más 15 más 16 más 15. Y todo ello lo voy a dividir entre n. Y n es el número de notas adquirido. En este caso es 5. Y si yo hago la respectiva operación, voy a sumar, ¿no? 15 más 16 más 15 más 16 más 15. 77. Entre 5 notas, me estaría dando un promedio de 15.4. ¿Ok? Ya calculé un promedio. Entonces, para calcular el promedio, en este caso existen lo que son dos fórmulas. La primera es x sub i sobre n, o sea, mi frecuencia sobre el número de observaciones. Siempre y cuando trabajemos con datos sin agrupar. Pero cuando trabajamos con datos agrupados, llámese intervalo, nosotros debemos de calcular la media utilizando para ello lo que es la marca de clase. Y la marca de clase corresponde a la semisuma de mis límites. Límite inferior más el límite superior entre 2. Por ejemplo, si mi primer límite, si mi primer intervalo es de 10 a 20, mi marca de clase, por ejemplo, sería 10 más 20 entre 2. Mi marca de clase sería 15. Es el intermedio de los límites. ¿Ok? Marca de clase. Entonces, cuando yo ya trabajo con intervalo, voy a hacer uso de lo que es la marca de clase y la voy a multiplicar por la frecuencia respectiva de cada intervalo. Asimismo, una vez que obtengo esa multiplicación, voy a proceder a a dividir la sumatoria total entre el número total de observaciones o el número total de nuestra muestra, de tal forma que voy a obtener un promedio en base a una distribución agrupada. Esto lo vamos a ir viendo más al detalle en los ejercicios que vamos a desarrollar, tanto por este medio y en la clase respectiva. A ver, el promedio o la media, para empezar, tiene algunas propiedades que son importantes, ¿no?
El número 1. Si nosotros sumamos la distancia de todos los valores respecto a la media, la suma me da 0. ¿Ok? Primera propiedad. Segunda. Si tomamos una cantidad cualesquiera de conjuntos de valores, cada uno con su respectiva media, la media del conjunto general es igual a la suma de cada una del conjunto de los valores de una variable, a partir de tomar la distancia de las observaciones a un valor cualquiera, pertenezca o no al recorrido de la variable. Ok. La interpretación de la media como centro o punto de equilibrio de los datos se apoya en una propiedad, la cual afirma que la suma de las desviaciones va a ser igual a x1 menos la media más x2 menos la media de x, etcétera, hasta llegar a x(n) menos la media de x. ¿Ok? Acá estamos hallando parte de la diferencia de la desviación media. ¿Ok? Veamos aquí. Ejemplo número 1. La media aritmética de un conjunto de datos es el cociente entre la suma de todos los datos y el número de estos. Por ejemplo, las notas de Juan el año pasado fueron 5, 6, 4, 7, 8, 4 y 6. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 7 datos. ¿Ok? Entonces, la nota media de Juan es, tendré que sumar 5 más el 6 más el 4 más el 7 más el 8 más el 4 y más el 6. Entre, ¿cuántos datos dijimos que habían? 7 datos. Esto me da un resultado de 40 entre 7. Y 40 entre 7 es igual a 5.71 o 5.7. Quiere decir que la nota media o la nota promedio de Juan es de 5.7. Entonces ya estoy generalizando un resultado, estoy generalizando una nota. ¿Ok? Ahora bien, la media viene influenciada como medida de tendencia central en sus extremos. ¿Ok? Por ejemplo, acá en el siguiente ejemplo, las notas de un grupo de alumnos fueron, me dan las notas 3, 5, 6 y 7. Y tengo dentro de mi tabla de frecuencia las frecuencias absolutas para cada nota. Quiere decir, hay 5 estudiantes que sacaron como nota 3, hay 8 estudiantes que sacaron de nota 5, 10 estudiantes que sacaron de nota 6, 2 estudiantes que sacaron de nota 7. Si yo sumo la frecuencia, 5 más 8 más 10 más 2, ¿me da cuánto? Me da 25. Y 25 sería el total de alumnos de nuestro estudio. Entonces, las notas de un grupo de alumnos fueron, ese grupo yo sé que son 25 alumnos, ¿ok? Los cuales están repartidos en 4 intervalos. Seguimos. Las notas por la frecuencia absoluta, porque es una propiedad de la media aritmética, el poder multiplicar, ¿qué cosa? La nota, o x1, por la frecuencia. Entonces, 3 por 5 me daría 15.
5 por 8, 40. 6 por 10, 60. 7 por 2, 14. Como la media me dice que es la sumatoria de x sub i sobre n, ¿ok? Sumatoria. El dato que yo voy a utilizar sería el 15 más 40 más 60 más 14. Sería la sumatoria entonces 129. Por lo tanto sería 129 entre x sub 1. Y x sub 1 es igual a ¿cuánto? A 25 alumnos. Por lo tanto sería de 129 entre 25 alumnos. Me da 5.16. Ok. 5.16. Quiere decir que las notas en promedio del grupo de alumnos del curso X fue de 5.1. Entonces mi interpretación puedo hacerla de distintas formas. Una de ellas, ¿no? La nota promedio del grupo de alumnos fue de 5.1 puntos. O en promedio, en promedio el calificativo del grupo de alumnos fue de 5.1. ¿No? Hay distintas formas de poder interpretar un resultado respecto a la media. ¿Ok? Quiero que quede claro este punto. El promedio. Cuando a ustedes se les pida que calculen el promedio o calculen la media, estamos hablando del mismo término, estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? Promedio, acuérdense cómo ustedes calculan sus calificativos, su nota final, su promedio final. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos la siguiente medida de tendencia central. En este caso estamos hablando de la mediana. ¿Qué dice la mediana? A diferencia de la media o el promedio, no busca el valor central del recorrido de una variable, según la cantidad de observaciones, sino que éste busca determinar el valor que tiene aquella observación, que divide la cantidad de observaciones en dos mitades iguales. ¿Ok? Por lo tanto, es necesario tender a la ordenación de los datos y debido a ello, este cálculo depende de la posición relativa de los valores obtenidos. Es necesario, antes que nada, ordenar los datos de menor a mayor. ¿Bien? Entonces, nosotros para calcular la mediana, debemos tener claro que la mediana parte en dos partes iguales, una distribución. Bien. Por ejemplo, si me piden lo siguiente, los pesos en kilogramos de 7 jugadores de un equipo de fútbol son, por aquí tengo los pesos, 72 kilos, 65, 71, 56, 59, 63 y 72. ¿Ok? ¿Son cuántos jugadores? 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores. ¿Qué me dice como propiedad? Es necesario tender a la ordenación de los datos, de menor a mayor o de mayor a menor, según sea el caso. En este ejercicio yo estoy ordenando de menor a mayor. 56, 59, 63, 65, 71, 72 y 72. Segundo,
El dato que queda en el centro es, en este caso es 65 kilos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, 65 está en el centro de esta distribución, ¿no? A la derecha de 65 tengo 71, 72 y 72. A la izquierda de 65 tengo 63, 59 y 56. Por lo tanto tengo 3 posiciones a la izquierda y 3 posiciones a la derecha. Y el 65 se encuentra entre la posición 63 y la posición 71. En pocas palabras estamos hablando que el peso de un jugador es de 65 kilos. El ejemplo me decía, los pesos en kilogramos de 7 jugadores de un equipo de fútbol son, abajo tengo los pesos ordenados de menor a mayor, y el peso que se encuentra en el centro, en la mitad de la distribución, es mi mediana, es la mitad. Los 7 jugadores me representan un 100%. Por lo tanto, si yo he partido por la mitad ese grupo, podré decir que los jugadores pesaron, que los jugadores pesan de 65 kilos hasta 72 kilos, quienes hacen un 50% de los jugadores. Podría decir lo siguiente, que los jugadores pesan entre 65 kilos como máximo y como mínimo 56 kilos, los que me representan el otro 50%. Otra interpretación podría ser que el 50% de los jugadores de fútbol tienen un peso menor que 65 kilos y el otro 50% de jugadores tienen un peso superior al 60, tienen un peso superior de 65 kilogramos. Entonces menor que 65 y superior que 65 kilos. He partido en dos partes iguales, ¿qué cosa? La distribución. ¿Ok? Si este pequeño ejemplo nos ha quedado muy claro, yo creo que el cálculo de la mediana va a ser súper sencillo. Tener en cuenta el siguiente caso. Si el número de datos fuese par, la mediana es la media aritmética de los dos valores centrales. ¿Okay? ¿A qué se refiere cuando es par? Por ejemplo, en el primer ejercicio, acá me decían que eran 7 jugadores, ¿no? Es un número impar, por lo tanto, yo al ordenar los datos, veo que la cuarta posición es el medio, no es el centro. ¿Ok? Esta sería, tendríamos datos impares, porque son solo 7 jugadores. Pero ¿qué pasaría acá abajo si serían 8 jugadores? Una vez que yo los ordeno de menor a mayor, ¿cuál será el punto central? El medio. El punto central estaría entre 63 y 65 kilos, ¿no? Porque a la derecha de 63 y 65 tendría 71, 72 y 72. Tendría 3 posiciones a la derecha y tendría otras 3 posiciones hacia la izquierda. Por lo tanto, el centro, el medio, sería de 63 y 65 kilos. Pero no los puedo tomar tal cual para calcular la mediana, sino debo de obtener el valor central.
entre 63 y entre 65. Para ello deberé sumar 63 kilos más 65 kilos y lo divido entre n, entre dos jugadores. Haciendo la operación me da que la posición es 64 kilos. O sea que 64 kilos estará entre medio de 63 y 65 kilos. ¿Ok? La siguiente medida. Aquí hablamos ya de lo que es la moda. La moda como definición me dice, es aquel dato, aquel valor de la variable que más se repite. Es decir, aquel valor de la variable que puede no ser un único valor con una frecuencia mayor. O sea, para identificar la moda, de repente puedo observar, ¿ya?, en esta tableta de frecuencia que me dice: una zapatería ha vendido en una semana los zapatos que se reflejan en la tabla. Esta tableta que me dice el número de calzado. Tengo zapatos, por ejemplo, de mujer. Perdón, tengo zapatos de varón en tallas 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y hasta talla 45. Y por otro lado, la tabla me indica el número de personas. Esto me hace referencia a que 16 personas compraron un calzado de talla 38. Y esto lo vendieron ¿cuándo? En una semana. ¿Ok? Podría decir también que 35 personas adquirieron un calzado talla 41. Así como 10 personas compraron un calzado de talla 44. ¿Ok? Para entender un poquito de dónde se está extrayendo la información, los datos. El número de zapatos más vendido. ¿Cuál será el número de zapatos que se ha vendido más durante el fin de semana? Si yo voy mirando la tabla, puedo decir que el zapato que más se ha vendido ha sido la talla número 41. Porque esa talla número 41 ha sido comprada o adquirida por 35 personas. Y vuelvo a revisar la tabla y no encuentro que haya habido otra persona que haya comprado otro número distinto más veces, porque el resto de personas es menor a 35. ¿Ok? Entonces, cuando se calcula la mediana, perdón, cuando nosotros calculamos la moda, siempre vamos a tener referencia a la mayor frecuencia, a la frecuencia más alta, a la frecuencia que más se ha repetido. ¿De acuerdo? En este caso la moda sería, ¿cuánto? 41. Porque 35 personas compraron un zapato de talla 41. Y esa fue la moda, esa fue la tendencia de la zapatería, ¿no? Ok. Así como estamos viendo las medidas de tendencia central, ¿no?, existen lo que son las medidas de dispersión. ¿De acuerdo? Y dentro de las medidas de dispersión vamos a ver, y de hecho ya estamos ahondando en este tema, es la desviación estándar. Esta desviación nos va a permitir identificar conjuntos de datos. Y a pesar de que sean estos muy distintos, ¿no?, en términos de valores absolutos, estos poseen la misma media. Poseen una media diferencial para identificar los conjuntos o dispersión alrededor de la media. Una manera de evitar
que los distintos signos se compensen es elevarlas al cuadrado, de manera que todas las desviaciones sean positivas. Y la raíz cuadrada del promedio de las cantidades recibe el nombre de desviación estándar, ¿okay? O desviación típica. Y la desviación típica la representamos de la siguiente forma. La desviación típica me dice que es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De la sumatoria de mi marca de clase menos la media, y todo ello elevado al cuadrado, y todo ello dividido entre n, entre mi muestra. ¿De acuerdo? A mayor valor va a haber mayor dispersión, siempre de los datos respecto a la media. La desviación estándar es un valor que representa los promedios de todas las diferencias individuales de las observaciones respecto a un punto de referencia común. Entonces, podemos decir que cuando el valor es más pequeño, las diferencias de los valores respecto a la media son menores. ¿Okay? En otras palabras, a menor dispersión hay mayor homogeneidad, y a mayor dispersión menor homogeneidad. La siguiente medida es la varianza. De hecho, estamos hablando de medidas de dispersión. La varianza me dice que es el cuadrado de la desviación estándar, y yo sé que la desviación estándar era la sumatoria de ¿quién? De x sub i menos el promedio, y todo elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si nosotros observamos, veremos que la varianza no es más que la desviación estándar al cuadrado. Entonces, si yo ya calculé, o si yo tengo lo que es la desviación estándar, para poder yo calcular la varianza, bastaría con elevarla al cuadrado. ¿Okay? Ahora, para entender gráficamente el tema de la varianza, el tema de la desviación estándar, ¿qué es lo que tenemos en la pantalla? Por ejemplo, aquí tengo ¿cuántos? Tengo 9 rectángulos cuya altura es de 8 centímetros. Y todos tienen la misma base. ¿Okay? Todos se encuentran en la misma base, en la misma línea. Les pregunto, ¿existe alguna variación respecto a la altura entre los rectángulos? ¿Hay variación? ¿Existe alguna variación respecto de su altura entre los rectángulos? ¿Cuál es el promedio de la altura de estos rectángulos? Como paso previo para poder yo calcular y poder afirmar si existe alguna variación respecto a la altura, deberé calcular el promedio de la altura de los rectángulos. O sea, tengo 9 rectángulos. Yo no sé si los 9 rectángulos van a ser homogéneos. Si los 9 van a tener la misma altura, que me dice que es de 8 centímetros, o si todos van a tener ¿qué cosa? La misma base. ¿Ok? Entonces, si yo sumo
los 8 rectángulos y lo divido entre n, porque son 9 rectángulos, me daría un resultado de 72 entre 9, que viene a ser a 8. ¿Ok? Bien. El quinto rectángulo y el octavo rectángulo, en un acto de rebeldía, cambiaron la altura. Pueden apreciar el quinto rectángulo, de lo que medía 8 centímetros, ahora mide 10 centímetros. Y el penúltimo rectángulo, que inicialmente medía 8 centímetros, ahora mide ¿cuánto? 6 centímetros. Les pregunto, ¿habrá variado nuestro resultado? ¿Cuál será el nuevo promedio de estos 9 rectángulos? Sumaré, ¿no? 8 más 8 más 8 más 8 más 10 más 8 más 8 más 6 a ver, ¿pudieron analizar ustedes todos estos rectángulos? ¿Qué es lo que pasó? Que 72 entre 9 también me da 8. A pesar de que mis rectángulos, a pesar de que los rectángulos no tienen la misma altura, como sucedió en el ejemplo anterior. ¿Vale? Cuando mis rectángulos eran todos iguales, ¿cuánto era mi promedio? Era 8. Y ahora que mis rectángulos no todos son iguales, porque tengo uno que mide 10 centímetros y otro que mide 6 centímetros, a pesar de ello, que no son homogéneos, no son iguales, el promedio sigue siendo de 8 rectángulos o de 8 centímetros. Entonces no entiendo, ¿el promedio es el mismo? ¿Habrá habido variación? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Habrá habido variación? El rectángulo rojo tiene 2 centímetros más. ¿Sobre quién? Sobre el promedio, ¿no? Porque ¿cuántos rectángulos tienen en promedio 8 centímetros? Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. El rectángulo rojo tiene 2 centímetros más sobre el promedio. Y el rectángulo azul tiene 2 centímetros menos debajo del promedio. Y los otros dos rectángulos, los otros rectángulos tienen 0 diferencia respecto del promedio. O sea, no han diferido mucho respecto al promedio, como lo ha hecho sí el rectángulo que mide 10 centímetros y el rectángulo que mide 6 centímetros. Por lo tanto, si yo sumo las diferencias de la altura respecto al promedio, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Cuál es la diferencia de la altura? Este mide 8 centímetros, así que mide completo. Acá tengo una diferencia, ¿no? Porque este rectángulo debería medir ¿cuánto? 8 centímetros. Pero mide ¿cuánto? Mide 10. Y la diferencia sería 2 centímetros. Lo mismo va a pasar con el penúltimo recuadro, que no mide 8, sino mide ¿cuánto? 6 centímetros.
Entonces pregunto, ¿no? Este valor nos parece indicar que no ha habido variabilidad. Y sin embargo, ante nuestros ojos sabemos que hay una variación, ¿no? Si yo miro estos 9 rectángulos, ¿qué puedo decir? Que todos son iguales, ¿no? Todos tienen la misma altura, todos miden lo mismo, todos de repente pesan lo mismo, ¿ok? Y cuando calculé el promedio y calculé la variación, encontré información. El promedio fue 8. No hay variación, ¿no? Porque todos miden y tienen la misma altura. Sin embargo, en el ejercicio 2, en el cual nosotros comparamos, y vemos los 9 rectángulos, nos podemos dar cuenta que en este caso sí ha habido variación, ¿no? Pero estamos viendo una variación visualmente. Sin embargo, cuando queremos demostrar si efectivamente ha habido variación, ¿qué es lo que puedo decir? Si este medía 6 centímetros, ¿cuántos centímetros le faltaban para que todos los recuadros sean homogéneos? Le faltaba solo 2 centímetros, ¿no? Y a este recuadro, que mide 10 centímetros, y debería haber medido, ¿cuánto? 8 centímetros, yo le quito 2 y se lo estoy sumando a ¿quién? El que tenía menor, ¿no? Por lo tanto acá automáticamente tendría 8 centímetros, el que tenía 10 va a tener ¿cuánto? 8 centímetros. Por lo tanto, ante nuestros ojos, visualmente, puedo decir que sí ha habido variación, pero en la práctica yo me doy cuenta que no ha habido variación, porque al final de cuentas todos los rectángulos han quedado con 8 centímetros de altura, ¿ok? Entonces, si yo sumo las diferencias de la altura respecto al promedio, voy a tener que el recuadro número 1, la diferencia es 0, porque no ha subido ni ha bajado la altura. El rectángulo número 2 tampoco tiene diferencia. El rectángulo número 3 tampoco hay diferencia. El número 4 tampoco hay diferencia. En el número quinto sí hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que se incrementa de 2 en 2. En este caso se incrementa en 2 centímetros más. Por lo tanto acá estoy sumando 2 centímetros más. Luego, el siguiente recuadro tiene diferencia en altura, no tiene, eso es 0. El siguiente tiene diferencia, tampoco tiene 0. Ah, pero en el penúltimo, sí, porque hay una diferencia, ¿de cuánto? De menos 2, ¿no? De 2 centímetros. Por lo tanto, el resto menos 2 centímetros. Más el 0. Y resolviendo la operación completa, me da con certeza que ha habido 0 variabilidad. Este valor me parece, o nos parece indicar que no ha habido variabilidad. Y sin embargo, ante nuestros ojos sabemos que hay variación. ¿Ok? Una forma de eliminar los signos menos de aquellas diferencias que son negativas, esto es de aquellas mediciones que están bajo el promedio, y para ello tenemos que elevarlas al cuadrado todas las diferencias para finalmente sumarlas. Yo sé que todo número 0 elevado al cuadrado va a seguir siendo 0. Entonces, si yo sumo todas las diferencias, me da igual a 8.
Y este resultado repartido entre todos los rectángulos, es decir, lo dividimos por el número de rectángulos, que es 9. 89 me da a 0.89. Puedo decir entonces que la varianza fue de 0.89 centímetros. Observamos que las unidades involucradas en el cálculo de la varianza están al cuadrado. En rigor, la varianza sería de 0.89 centímetros cuadrados. De esta manera se define y se afirma que la raíz cuadrada de la varianza se llama desviación estándar. Estas diapositivas las vamos a cargar en plataforma para que ustedes la puedan practicar, puedan defender, ¿no? Entonces, mi varianza fue de ¿cuánto? De 0.89. Ok. 0.89, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados, ¿no? 0.89 centímetros, pero la varianza siempre la voy a elevar al cuadrado. En rigor, la varianza es de 0.89 centímetros cuadrados, de manera que se define que la raíz cuadrada de 0.89 es igual a 0.943. Entonces la raíz cuadrada de la varianza nosotros la vamos a llamar como desviación estándar. ¿De acuerdo? Seguimos en el mismo gráfico. Que la desviación estándar haya sido de 0.949 significa que en promedio la altura de todos los rectángulos variaron, ya sea aumentando o ya sea disminuyendo en 0.943 centímetros. Está claro que la situación es en promedio, puesto que sabemos que los causantes de la variación, ¿quiénes han sido? Los rectángulos, ¿no? El rectángulo número 5 y el rectángulo número 8 son los únicos rectángulos que han sido causantes para que pueda variar, ¿qué cosa? Mi distribución. Entonces, ¿qué es lo que hace la variación? Prácticamente reparte la culpa, ¿no?, a todos los demás rectángulos. Por culpa de unos, todos varían. ¿Ok? La desviación estándar mide, ¿qué cosa? La dispersión de los datos respecto del promedio. Dispersión. Seguimos con el ejemplo. ¿Cuál es la varianza de la desviación estándar de las alturas de los rectángulos? Para yo poder obtener la varianza y la desviación estándar de estos rectángulos, deberé calcular el promedio. ¿Ok? El promedio. Tengo aquí 9 rectángulos. Y de los 9 rectángulos, no todos tienen la misma altura. Veo que el segundo rectángulo tiene 4 centímetros, el quinto mide 10, el sexto mide 8, el séptimo 7, el subsiguiente 6, y nuevamente tengo otro rectángulo que mide 8 centímetros. Por lo tanto, si yo sumo todas las variaciones y las divido entre n, me da 7.44. Acá lo que he obtenido es el promedio de medida de todos estos rectángulos. Podría decir que en promedio miden 7.44 centímetros. Ahora, el recuadro verde, tengo que, yo generalizo, ¿no?, que todos miden 7.44 centímetros. Y para hallar el valor de la varianza, deberé tomar como medida 0.56 centímetros al cuadrado del primero, de la diferencia, más el segundo,
¿Cuál es cuál es la diferencia? ¿O cuánto le falta para llegar a 8? 0.56 más 3.44 más 4, ¿me da cuánto? Me da 8 centímetros. Por lo tanto, sumo todas las variaciones de cada rectángulo y las divido también entre n, porque son 9 rectángulos. Y aquí me da un resultado de 22.2224 entre 9. Y resolviendo ello me da 2.469. Quiere decir que si la varianza fue de 2.469, entonces la desviación estándar fue de ¿cuánto? La raíz cuadrada, ¿no? 1.57. Lo que significa que en promedio los rectángulos se desviaron más o menos, o sea, se desviaron más arriba o más abajo en 1.57 centímetros. Entonces se ha obtenido dos medidas. Una la desviación estándar y la otra es la varianza. Entonces, jóvenes, para nosotros poder entender, ¿no? Estas medidas, tanto de tendencia central y tanto las medidas de dispersión, es necesario conocer cuáles son sus definiciones, cuáles son algunas de sus propiedades, sus conceptos básicos, para que podamos hacer los cálculos respectivos. ¿De acuerdo? Todo ello lo veremos ya in situ el día de clase, el fin de semana, resolviendo algunos ejercicios y proponiendo, ¿no?, alternativas de solución. Muchas gracias. Buenas noches.